Particularmente el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la migración, este tema que es muy delicado. Sí, habiendo estado en las ciudades fronterizas en varias ocasiones, pasando tiempo en los albergues, pues hubo un momento en donde se me acercó una niñita y me dijo que estaba buscando una guitarra. Yo creo que tenía 4 años o 5 años. Y me conmovió mucho porque dije, claro, o sea, no nada más están buscando música alrededor, sino que muchos de ellos seguramente son músicos. Y, Claro. y muchos de ellos seguramente son bailarines, y muchos de ellos seguramente son pintores, grafiteros, hip hoppers, poetas, en fin. Entonces, esa niña pidiéndome una guitarra me conmovió muchísimo y dije, tengo que recopilar historias de niños y jóvenes de estos albergues y encontrar quiénes son los artistas y, y quiénes, de cómo están viviendo su ser artista dentro de su migrar. Y escribí una historia que compiló varias anécdotas que yo ficcionalicé un poquito, pero que resumía un poco varios jóvenes que yo conocí. Uh-huh. Ahora es importante que la gente que desconoce sepa cuál es el proceso, ¿no? O sea, salen de su país, llegan a la frontera y si nos puedes decir brevemente cuál es el proceso por el que tienen que pasar para ni siquiera estar seguros de que van a poder cruzar, y que entonces la gente sepa en qué contexto viven esto que pudiste tú plantearles y darles la oportunidad. Sí, la ley migratoria que impuso Trump en ese momento, que todavía está vigente, aunque Biden la está queriendo quitar, pero no ha sido fácil, es lo que él llamó el Migrant Protection Protocol, el MPP, o coloquialmente Stay in Mexico, Remain in Mexico, que es que para poder solicitar asilo en la Corte Migratoria americana, no, estadounidense, tú puedes nada más cruzar el día que tienes audiencia en la corte y luego regresar a territorio mexicano que te den el resultado de tu audiencia. Y yo me senté en la corte migratoria en varias ocasiones con varias familias a atestiguar cómo eran los procesos y son agotadores, son absolutamente absurdos, porque llega una familia a decir, quiero pedir asilo y le dicen, bueno, pero usted no trae abogado, regrésese a México, llámele a algún abogado y en 3 meses lo recibimos de nuevo con su abogado. Y entonces Imagínense. 3 meses regresan y dicen, no, pues no conseguí abogado porque costaba 15,000 pesos un abogado y no tengo dinero. Ah, pues no se preocupe, mire, hay una lista ahí en ese bonche de papeles en donde hay abogados gratis, entonces Ujú. vuelve a ir otros 3 meses a México, llame a esa lista, cuando consiga un abogado gratis, regresan 6 meses. Entonces, regresan en 6 meses y dicen, nadie me contestó en la lista de los abogados gratis, me voy a defender solo, yo tengo Ujú. todas las herramientas y me voy a defender solo. No, pues usted no se puede defender solo porque fíjese que tiene que tener traducciones oficiales sobre todas las pruebas que tiene usted que traer. No, pues sí, traigo todas las pruebas. ¿Cómo? ¿Trae usted todas las pruebas de que si lo deportamos lo matan? Sí, sí, aquí están las pruebas de las amenazas que recibí en mi Ok. país, aquí está, etcétera. Aquí están las traducciones. No, porque nosotros tenemos que tener la traducción, 4 copias de las traducciones y van con la copia de las traducciones y les vuelven a decir, Sí. híjole, hoy no tenemos tiempo de leer su expediente de 400 páginas, entonces son 18 meses de espera, entonces es muy, muy, muy frustrante y la mayoría de las veces los deportan al final. Entonces, Imagínense este contexto todos los días multiplicado por miles de personas. Entonces, ahorita en el siguiente bloque vamos a seguir platicando en qué consistió tu proyecto y la manera en la que pudiste elevar el espíritu de muchos de ellos. Entonces, continuamos. Ahorita nos vemos. pues voy a tratar de resumirlo, aunque fue largo porque duró más de un año todo el proceso de creación y seguimos terminándolo. La primera cuestión que sucedió fue escuchar todas las testimonios de muchas familias y muchos jóvenes en los albergues. De allí yo me regresé a México y compilé las entrevistas que tomé, todas las grabaciones que tenía en una historia que poeticé y que convertí en un libreto de ópera, que es un texto, es como un guión que va a ser cantado. Ujú. Después invité a la Universidad Nacional, a la UNAM, a unirse al proyecto desde la parte musical y compusimos junto con un compositor toda la partitura musical de este texto. De ahí se grabó con una orquesta y un coro en un estudio. Y ese playback de 45 minutos de música me Ajá. lo regresé yo a Tijuana y me fui a tocar las puertas de nuevo a los albergues para ver qué migrantes había en ese momento allí, porque evidentemente los que yo había conocido antes ya se habían ido, y con las nuevas comunidades de migrantes allí, invité a las personas que quisieran participar como bailarines
en este Ujú. montaje escénico. Bailarines porque yo no quería obligar a nadie a hablar y no quería ponerlos a hablar un texto que fuera ajeno a ellos O y no actuar, quería, ¿no? o actuar, exacto, como a interpretar una obra de Shakespeare. O sea, para mí no iba por ahí, sino que yo quería, dentro de un taller y una como residencia artística, hacer que ellos lograran a través de la danza y con esta propuesta musical expresar en un gesto y en movimiento sus experiencias de haber migrado. Y había pues todo tipo de emociones que canalizar a través de la danza. Entonces hice castings o audiciones, Sí. grupo en cada albergue y fueron varias horas en cada albergue en donde propusimos juegos, música, juegos con pelotas, juegos con niños, juegos en donde tenían que bailar, etcétera. Y ahí fuimos viendo quiénes eran las personas que tenían más disposición para jugar, para ser miradas, para compartirse con un público, para expresarse. Y fue muy claro el elenco que tenía que ser parte de la obra. Cuando se seleccionó ese elenco de muchos albergues, tuvimos que coordinar desde mi compañía y la producción, ir a recogerlos todas las mañanas, llevarlos al salón de ensayos. Ahí sí recibimos apoyo de Secretaría de Cultura de Baja California, nos dieron 2 salones de ensayos en el Centro Estatal de las Artes y ensayamos todas las mañanas durante 3 semanas con, digamos, como con propuestas que nosotros les dábamos para que ellos pudieran ir recordando ciertas partes de sus trayectos de migración, reconciliarse con ellos, expresar lo que querían expresar y después interpretarlo en una pieza final. Logramos hacer una función con público que filmamos también con un dron y luego esa misma obra la filmamos en 2 ocasiones más en diferentes locaciones, como el muro fronterizo, que es muy impactante, y Debe de adentro del ser. teatro, que los convirtió a ellos en artistas escénicos por primera vez en sus vidas. Entonces fue un proyecto muy Ujú. emotivo que quedó registrado en una cámara de realidad virtual. Eso me Y encanta. O sea, el formato y la experiencia para quienes la veamos me parece fascinante. ese formato surgió por la necesidad de tener que llevar al público hasta allá o de sacarlos a ellos de allí. Entonces, el formato 360 hace que cuando el público ve el proyecto y se lo pone en un casco de realidad virtual, tú sientes que estás allí. De pronto, en 3 segundos, estás en el muro fronterizo y estás rodeado de un grupo de bailarines que están haciendo breakdance y de una orquesta y un coro que está tocando una ópera casi como Carmina Burana, ¿no? Como muy épica. Y te Entonces, contagias. te contagias, estás en medio de ellos y te sientes parte de ahí, puedes bailar con ellos. Entonces, ese formato resultó ser muy acertado para el propósito artístico de la obra.